Hola amigos, espero se encuentren increíblemente bien. Ahora sí ando aquí con una chamarrita porque hace demasiado frío aquí en el estudio. Pero en esta ocasión les voy a contar cómo es que fueron mis inicios en esto de la animación y los videojuegos. Literalmente se los voy a contar desde abajo, o sea, desde que era niño, ¿no? Ahora sí que voy a ser como el profesor que en lugar de dar clase les cuenta su historia, ¿no? Pero con la diferencia que les ayude mucho, ¿no? Que lo encuentren muy motivador, que se den una idea de cómo pueden comenzar en esto, ¿no? Yo sé que ninguna historia va a ser igual, o sea, tanto a ti como a mí podemos tener experiencias totalmente distintas, pero bueno, es como una manera, ¿no? De darles una idea de cómo pueden ir comenzando en esto y como les digo, para motivarlos mucho, para que no se desanimen, porque también quiero mostrarles que nosotros que llegamos a trabajar en estas producciones grandes también empezamos desde cero, ¿no? Que picamos piedra, empezamos desde abajo, o sea, también es como para que ustedes no se desanimen, ¿no? Para que sepan que todo esto es un proceso, de que lleva tiempo, que lleva mucho trabajo y práctica, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a comentar, o más bien les voy a contar esta historia de cómo comenzó. Literalmente, bueno, de niño pues es muy común, ¿no? Que a uno le guste el cine, las películas y las caricaturas, es muy normal, ¿no? O sea, casi creo que a la mayoría de los niños les pasa. Pero digamos que con los videojuegos fue un poquito distinto, porque yo tenía como 4 años más o menos cuando nos llegó nuestra primera consola de Reyes, ¿no? Fue una Super Nintendo, una SNES con el juego de Super Mario World, ¿no? En ese entonces ni mi hermano ni yo sabíamos qué eran los videojuegos, ¿no? Creo que ni sabíamos que existían, ¿no? No sabíamos ni cómo se usaban. Entonces, bueno, pues lo abrimos, lo conectamos, lo prendimos. Y me acuerdo que en la pantalla apareció Mario, ¿no? Bailando ahí en el mapa. Así moviéndose, pero sin moverse a ningún lado, ¿no? En el mismo sitio. Entonces, como nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos que teníamos que manejarlo con el control, pues nos quedamos viendo la misma imagen por horas. Tanto que mi hermano se cansó y se recostó, pero sin querer se acostó sobre el control y presionó uno de los botones, ¿no? Entonces Mario se movió y nosotros nos quedamos así de, órale, ¿a poco hay que apretar los botones, ¿no? Para que se mueva el personaje, o sea, tal vez va a parecer absurdo para ustedes, pero pues en ese entonces nosotros no sabíamos nada de videojuegos, tal vez no eran tan populares como lo son ahora. Digo, sí existía el NES, el Atari y todos esos, ¿no? Pero tal vez no tanto como hoy, ¿no? O sea, no eran tan populares. Pues con el pasar de los años empezamos a jugar más, a probar pues nuevos géneros, nuevas plataformas, porque empezamos en Nintendo, luego pues probamos PlayStation, Xbox. Y pues yo me fui enamorando cada vez más de los videojuegos, ¿no? Me volví súper fan de jugar. Pero digamos que en ningún momento lo vi como algo a lo que pudiera dedicarme. Simplemente me gustaba, ¿no? O sea, nunca me pasó por la mente estudiar eso. Pasaron los años hasta que llegué a la preparatoria, donde fue el punto crucial, ¿no? Así digamos que donde comenzó realmente la historia en cómo comencé en esto. Entonces ahí en la prepa pues llegó el momento de decidir a qué me iba a dedicar, ¿no? ¿Qué iba a estudiar? Y yo por muchos años pensé que iba a estudiar contaduría, o sea, nada que ver, ¿no? Pero ustedes van a pensar como, ¿por qué, no? Y bueno, es que en mi familia, de parte de mi papá, muchos son contadores. Y pues de hecho mi hermano también estudió contaduría y después se dedicó a los videojuegos, ¿no? Pero bueno, esa ya será otra historia que la verdad está muy interesante y muy divertida. Yo dije, no, pues voy a estudiar contaduría. Y me seguí con esa idea por muchos años. Y también hice exámenes, ¿no? De esos que según te dicen como para qué eres apto, dependiendo de tus habilidades. Me acuerdo que una ocasión me salió ingeniería química, o sea, tampoco nada que ver con lo que hago ahorita. Y digo, a pesar de que me iba muy bien en química, física, matemáticas, pues no era realmente lo que quería, ¿no? Entonces fue así como que, no, tampoco como que, no me agrada irme por ese camino. Entonces yo me mantuve en contaduría según, ¿no? Y digo, por la tradición más que nada. Hasta que un día maravilloso, glorioso y hermoso, me di cuenta que en la escuela iban a abrir una nueva carrera. Digo, yo estaba en la prepa, pero yo estudié en el Tecnológico Monterrey, entonces hay prepa y universidad, ¿no? Entonces yo estaba ahí en la Prepa Tech y me entero que iban a abrir esa nueva carrera, así, animación y arte digital, ¿no?
Entonces yo empecé a ver los pósters, todos los anuncios de que podía trabajar en videojuegos, en animación, en cine, televisión. Y me acuerdo que ponían imágenes de modelos 3D, ¿no? El wireframe, son los edges o las líneas, ¿no? Que dividen como los polígonos en un modelo. Pues yo quedé maravillado, ¿no? Entonces me llamó demasiado la atención y empecé a investigar más, fui a las pláticas que daban sobre esa carrera. Empecé a hablar con los profesores, ¿no? Que iban a trabajar ahí. Entonces, pues cada vez me fue enamorando más, ¿no? Esta idea de estudiar animación y desarrollo de videojuegos. Entonces yo ya dije, no, ¿sabes qué? Yo soy de aquí, no me muevo, yo voy a estudiar esto. O sea, ya contaduría no. Yo voy a estudiar animación y arte digital. Entonces, yo iba con mis papás, ¿no? Y la verdad, tengo que ser sincero que mis papás estaban bastante preocupados y muy intrigados porque les digo, no se sabía nada de eso, ¿no? No se sabía nada de esa carrera, ni en qué trabajar, ni nada, ¿no? Entonces mis papás estaban muy intrigados y digo, la verdad yo me cerré. O sea, porque ellos estaban preocupados de que decían, no, pues en qué vas a trabajar, qué vas a hacer después de terminar la carrera, ¿no? Aún así yo me mantuve, ¿no? Yo cerrado, que quería estudiar eso. Entonces mis papás, como buenos padres, pues confiaron en mí y me dieron luz verde, ¿no? O sea, que estudiar eso de animación. Pero bueno, en ese entonces, pues sí, ellos, a pesar de que aceptaron que estudiara eso, pues sí, estaban aún así un poco preocupados. Digo, con el tiempo y el pasar de los años, ellos quedaron fascinados con mi decisión porque ya que vieron que empecé a trabajar en cine, en videojuegos, ellos estaban maravillados, súper contentos, viendo que me estaba yendo súper bien, de que yo estaba contentísimo, entonces ellos maravillados, ¿no? Y bueno, también si hay algún papá viendo este video, les quiero dar un consejo de corazón. La verdad es que dejen que sus hijos estudien o se dediquen a lo que ellos quieren, porque eventualmente les va a ir súper bien si se dedican a lo que les gusta, a lo que son buenos, a lo que les apasiona, ¿no? Ustedes déjenlos, van a ver que les va a ir increíblemente bien y se los van a agradecer de por vida. Pero bueno, entonces ya me metí a la carrera y algo muy personal que les quiero contar es que, por ejemplo, cuando yo en la primaria, secundaria, pues no conocía muchos amigos que tuvieran los mismos gustos que yo, ¿no? Sobre el cine y los juegos. Creo que también me cerraba un poco porque en ese entonces como que, no, pues si te gusta que los videojuegos principalmente, ¿no? Que el cine, no, pues eres un geek, ¿no? Eres un nerd. Entonces igual y por eso como que no me abría mucho. Probablemente tampoco otros, por eso tampoco me enteré que les gustaba lo mismo que a mí. Pero al momento de entrar a la carrera, pues conocí a gente como yo, ¿no? Que le gustaba lo mismo. Entonces, no, yo me sentí como pez en el agua. Platicando de juegos, platicando de cine, platicando de un montón de temas, ¿no? Relacionado con eso, o sea, yo estaba contentísimo. Dije, por fin encontré gente como yo. Me sentí en mi lugar, ¿no? Digamos que en ese entonces, les digo, no había mucha información sobre esto de animación. Ya con el tiempo, pues, fueron abriendo más escuelas, pues, subieron habiendo más estudios, más producciones, pues el mundo de la animación y los juegos fue mejorando aquí en el país, ¿no? Pero ahorita la situación en México está un poquito complicado porque, por lo que me he enterado, no hay muchas producciones, mucho trabajo, y les digo esto no para desmotivarlos, ¿no? O sea, sino más bien como para ponerle los pies en la tierra, ¿no? Que a veces va a estar bien, a veces mal, pero hay que mantenerse, ¿no? Firmes en nuestra decisión de que queremos dedicarnos a esto. En el extranjero creo que sí se ha mantenido un poco mejor en cuanto a cine y videojuegos, pero eventualmente esto va a mejorar. O sea, yo les voy a contar la realidad, no les voy a contar mentiras, no lo voy a romantizar, no les voy a pintar todo color de rosa. O sea, les voy a contar las cosas como son. Una cosa que les quiero comentar es que sí es difícil mantenerse en la industria, ¿no? Pero obviamente si tú le echas muchas ganas, si eres súper bueno, si practicas demasiado, si realmente te enfocas en crecer, créeme, no vas a tener ningún problema. Y bueno, pues esta fue mi historia. Quería contarles estas anécdotas para que me conozcan un poco mejor, para que sepan más o menos cómo me fui metiendo a esto de la animación y los juegos. También para ayudarles a ustedes, o más bien darles una idea, ¿no? De cómo pueden moverse, ¿no? Para entrar en esta industria. Obviamente también para motivarlos, para que sepan que todos empezamos desde abajo. Sin más que decirles, espero les haya encantado este video.
Les seguiré trayendo más anécdotas, tips, todo tipo de contenido relacionado con animación y videojuegos. Y los espero en el siguiente video. Comenten, pónganme todas sus dudas. Coméntenme si les gustó, también compártanlo, denle like y obviamente suscríbanse porque como les dije en el video pasado, créanme que me va a motivar demasiado a seguir subiendo contenido. Y bueno, espero que sigan disfrutando de sus videojuegos, sigan disfrutando también de sus películas favoritas y nos vemos en el próximo video.